2 de septiembre, Evangelio de San Lucas 4, 31, 37 del libro Hablar con Dios. Título: Enseñaba con autoridad. Los evangelistas repetidas veces señalan la sorpresa de la gente y de los mismos discípulos ante la doctrina de Jesús y sus prodigios, y sientes cierto temor e interrogarle. Era un temor reverencial ante la majestad de Cristo, reflejada en sus palabras y en sus obras que se apoderaban de la muchedumbre y de los cautividad. San Lucas nos relata en el Evangelio de hoy cómo después de haber curado Jesús a un endemoniado quedan todos atemorizados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué majestad y fuerza manda a los espíritus y salen? San Marcos señala en otra ocasión que las gentes estaban admiradas de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A través de su santísima humanidad hablaba la segunda persona de la Trinidad a las gentes, y conscientes de su poder extraordinario acuden para señalarle a los nombres y a la jerarquía más altas que conocían. ¿Será el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas? Bien cortos de que se quedaron. El pueblo que escuchaba a Jesús percibe con claridad la diferencia radical que había entre el modo de enseñar de los escribas y fariseos y de la seguridad y fuerza con que Jesucristo declaraba su doctrina. Jesús no expone una mera opinión ni da muestras alguna de inseguridad o de dudas. No habla como otros profetas en nombre de Dios. No es un profeta más. Habla en nombre propio. Yo os digo, enseña los misterios de Dios y cómo han de ser las relaciones entre los hombres, y apoya sus enseñanzas con los milagros. Explica su doctrina con sencillez y con potestad porque habla de lo que ha visto. No necesita largos razonamientos, nada prueba, no se justifica ni argumenta, enseña, se impone porque la sabiduría que de él emana es irresistible. Cuando se ha apreciado esta sabiduría, cuando se tiene el corazón lo bastantemente puro para estimarla, se sabe que no puede existir otra. Se siente la necesidad de comparar y de estudiar. Se ve que es lo absoluto, se ve que frente a él todo es polvo, se ve que él es la vida, igual que las estrellas que apagan cuando el sol sale. Así ocurre con toda la sabiduría y todas las escuelas. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, confirman los apóstoles. Jesús nos sigue hablando cada uno personalmente en una intimidad de oración, a leer cada día el Evangelio. Hemos de aprender a escuchar también entre los mil sucesos del día y los que en nuestras lenguas llamamos fracasos o dolor. Al abrir el Santo Evangelio piensa que los que allí se narra no solo ha de saberlo, sino que ha de vivirlo. Todos, cada punto relata, se ha recogido detalles a detalles para que los encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca, y en este texto encuentra la vida de Jesús, pero además debemos encontrar su propia vida. Toma el Evangelio a diario y leemos, vívelo como norma concreta. Así ha procedido varios santos. La doctrina de Jesús tenía tal fuerza y autoridad que algunos de los que lo escuchaban exclamaban:
que nunca en Israel habían oído algo parecido. Los escribas enseñaban también al pueblo lo que está escrito en Moisés y los profetas, comenta San Beda. Pero Jesús predicaba al pueblo como Dios y Señor del mismo Moisés. La palabra de Jesús estaba llena de vida, penetrante hasta el fondo del alma. Cuando Juan del Bautista señaló a Jesús que pasaba, dos de sus discípulos lo siguieron y permanecieron con él aquel día. San Juan el Evangelista, que reconoció los grandes diálogos de Jesús, en esta ocasión calla. Solo nos dice que le encontraron alrededor de la hora décima, hacia las 4 de la tarde, cuando pasó muchos años, escribe el Evangelio. Nos quiso dejar para siempre el momento preciso e inolvidable de su propio encuentro con el Maestro. ¿Qué le dirá el Señor? Solo sabemos el resultado por las palabras de Andrés, el otro discípulo que sigue a Jesús. Hemos encontrado al Mesías, le comunican a su maestro Simón. Dios se metió en aquella tarde en lo más profundo del corazón de aquellos hombres. Cuando abrimos nosotros el alma, las palabras de Jesús también calan y transforman todo aquello. Otros que habían sido enviados para detenerle y volvieron sin él porque no lo habían traído. Les increpan los fariseos y ellos responden rotundamente: nunca un hombre ha hablado como ese hombre. Las palabras de Jesús encierran una sabiduría infinita que entiende el filósofo, y quien no tiene letras, jóvenes, niños, hombres y mujeres, todos hablan de lo más sublime de las palabras más sencillas de su doctrina, profunda como no habría jamás otra. Está al alcance de todos. En su predicación recurre a menudo a figuras de imágenes conocidas por el público que dan su predicación una belleza y un atractivo incomparable. Los pormenores más sencillos sirven para expresar los rasgos más sublimes de una doctrina nueva y de una profundidad misteriosa e inabarcable. Toda la vida del Señor fue una enseñanza continua, un silencio, sus milagros, sus gestos, sus oraciones, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación del sacrificio total en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Estas consideraciones reafirman en nosotros el fervor hacia Cristo, que revela a Dios a los hombres y al hombre a sí mismo. El Maestro que salva, santifica y guía, que está vivo y que habla, que exige, que conmueve, que endereza, que juzga, que perdona, que camina diariamente entre nosotros en la historia, el Maestro que viene y que vendrá en la gloria. En los santos evangelios encontramos cada día a Cristo mismo, que nos habla, nos enseña, nos consuela. En las lecturas, unos pocos minutos cada día, aprenderemos a conocerle cada vez mejor e imitarle su vida y amarle. El Espíritu Santo, autor principal de las Sagradas Escrituras, nos ayudará si acudimos a él en petición de ayuda, a ser un personaje más de la escena que leemos, a sacar una enseñanza, quizás pequeña pero concreta para ese día. Tu oración, dice San Agustín, es como una conversación con Dios. Cuando lees, Dios te habla a ti. Cuando oras, tú le hablas a Dios. Y el Señor nos habla de muchas maneras cuando leemos el Santo Evangelio. Nos da ejemplo con su vida para que le imitemos en la nuestra. Nos enseña el modo de comportarnos con nuestros hermanos. Nos recuerda que somos hijos de Dios
y que nada debe de quitarnos la paz. Llama la atención de nuestros corazones para perdonar ese pequeño agravio que hemos recibido. Nos alienta a preparar con esmero la confesión frecuente, donde nos espera el Padre del cielo para darnos un abrazo y nos pide que en esa jornada seamos misericordiosos con los defectos ajenos, pues Él lo fue en grado sumo y nos impulsa a santificar el trabajo, haciéndolo con perfección humana, pues fue su quehacer durante tantos años de su vida en Nazaret. Cada día podemos sacar un propósito, una enseñanza, un pensamiento que recordaremos mientras trabajamos. Por esto, si es posible, será mejor que leamos estos breves minutos a la primera hora del día para ejercitarnos luego en esa enseñanza sencilla que tanto nos ayudará a mejorar un poco cada jornada. Hay incluso quien lo lee de pie, recordando la vieja costumbre de los primeros cristianos que permanecen en el gesto de la misa, de escuchar el Evangelio. En esta actitud de vigilia, muchos bien harán en nuestra alma procurar que la lectura del Evangelio nos dé frecuentemente la trama de la oración una vez, porque nosotros introduciremos en la escena como lo haría algunos que vio al grupo reunido en torno a Jesús y se paró a la puerta desde donde el maestro enseñaba a la orilla del lago. Quizás solo llegó hasta él una parte de la parábola o una frase aislada, pero aquello fue suficiente para que algo muy profundo comenzara a cambiar en su alma en otras ocasiones. Nos atreveríamos a decirle algunas cosas, quizás lo que aquellos mismos personajes le hablaban o le gritaban, porque eran muchas su necesidad. Que vea, Señor, da luz a mi alma, enciéndeme, oh Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Le suplicaron con palabras de publicano que no se sentía digno de estar delante de Dios. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y las palabras de Pedro tomaron en nuestro corazón un acento personal y le expresamos los sentimientos y deseos del amor y de purificaciones que llenan nuestro corazón. Muchas veces contemplaremos su santísima humanidad y el verle perfecto hombre nos moverá a quererle más y a tener deseos de ser más fieles. Veremos trabajando en Nazaret, ayudando a José, cuidando más tarde a su madre, o cansado porque han sido muchas las horas que se han predicado durante ese día, o el camino que ha sido muy largo. Todos los días mientras leemos el Evangelio, pasa Jesús junto a nosotros, nos dejamos, no dejamos de verlo y de oírlo como aquellos discípulos que se encontraron con él en el camino de Emaús. Quédate con nosotros porque ha oscurecido. Fue eficaz la oración de Cleofas y sus compañeros. Qué pena si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa. Qué dolor si le pedimos qué dolor si no le pedimos que se quede. Del libro Hablar con Dios, 2 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.